Bueno, a continuación y a modo de ejemplo voy a tomar la planilla de una de las empresas que llevo para mostrar cómo es que trabajo. Esto que parece chino básico, van a ver que tiene su lógica. En el caso de una empresa en la que únicamente trabajen empleados mensuales, lo único que voy a tener que hacer es preguntarles si hay faltas, si hay licencias, si hay licencia por enfermedad o alguna partida extraordinaria. En el caso de los jornaleros, como es el caso de la empresa en la que lo estoy llevando, y según lo que dictamina el Consejo de Salario que debe liquidarse, de cómo sean las partidas y de la cantidad de las partidas, es que puede llegar a ser apropiado tener que llevar una planilla como esta. Sean 50, sean 20 o sea un único cargo, lo único que tiene que hacer la empresa es fijarse en el funcionario e ir ingresando la información. En este caso, por ejemplo, estamos en una empresa que le marcó la cantidad de descanso, la cantidad de jornales. Después, cargos subrogados. Por ejemplo, en esta empresa hay muchos funcionarios que suplen a otros en otras categorías. Por ejemplo, un maquinista, que es el sueldo más bajo, puede llegar a cubrir a un chofer, a un ayudante de encargado o otros cargos, incluso subrogarse entre sí, un cargo de menor rango a uno de mayor rango. Entonces, en ese caso, pagarse distinto. Esto aplica para cargos subrogados, como van a ver más a la derecha, que hay otro tipo de cosas. Acá tenemos las horas extra a pagarle según ya sea su categoría o, por ejemplo, si fue en un cargo subrogado. En este caso, por ejemplo, puede pasar que un maquinista haya trabajado una hora extra de chofer, se le paga así, ¿tá? Como se marca acá. Después tenemos otras cuestiones que son muy particulares de este grupo y subgrupo del 19-16, que es el que tomé como ejemplo, pero lo traigo a consideración porque cada grupo y subgrupo es un mundo y puede llegar a tener diversas partidas. Bien, después yo tomo esto como insumo y lo transformo en información que se puede cargar al sistema mediante el cual yo liquido los sueldos. Esto que ven acá, el 2, y estas letras seguidas por números, no son otra cosa que lo que le indica al sistema lo que debe ser cargado. Y simplemente me van a quedar hojas para el análisis, para yo seguir haciendo mis controles. Cálculos no es otra cosa que el llevar lo que ustedes me van a pasarlo a números, ¿tá? Ejemplo, el funcionario que está en la fila 6, que le puse Juan Pérez genérico para todo porque esto es sacado de una empresa real, pero para que quede como en el anonimato de la persona, estas 20,5 horas de descanso que se le van a pagar equivalen para la empresa a 3.654 pesos con 31 y así sucesivamente. Esta planilla es un clon de la otra, solo que acá tenemos cantidades y acá tenemos importe. Esto me va a servir como insumo para el control. Después tenemos las eventuales retenciones que pueden llegar a tener funcionarios, ya sea a financieras, en este caso por ejemplo tienen Anda Cash, y o también el mismo funcionario u otro puede tener retenciones judiciales. Acá tenemos los adelantos que la empresa me haya pasado. En el caso que la empresa otorgue préstamos a sus funcionarios, también puede ser controlado. Acá ya pasamos a la parte de verificación. Esta columna me toma todos los cálculos de esta hoja, de la hoja de cálculos. Luego esta planilla lo que hace es calcular los descuentos, es decir, los aportes personales. Acá en esta columna no hace otra cosa que traerme los cálculos del IRPF, porque esta planilla también te calcula el IRPF, ¿tá? Acá te trae el IRPF a pagar de la persona luego de haber tomado el IRPF primario y aplicado las deducciones, ¿tá? Entonces también hago control de IRPF, no es que el sistema lo calcula por su cuenta, sino que yo lo calculo. Y esto es muy fácilmente configurable porque una vez establecido, esta planilla no está creada en función de números estáticos, sino que viene enlazada con la planilla valores. ¿Qué hace valores? No es otra cosa que definirme los campos de los cuales toman referencia el resto.
Acá tengo los cargos establecidos. Acá yo simplemente después le pongo el número cualquiera y esto me va a cambiar el valor de la hora del cargo, porque acá estamos ante una empresa que trabaja en función de liquidar horas, ¿tá? No jornales sino horas, ¿tá? Acá tengo el valor de la BPC que cambia una vez por año. Llega el nuevo valor ahora en 2024 y yo acá lo actualizo y ya me queda como referencia, porque de acá sale información fundamental para el cálculo del IRPF. El IRPF se calcula en una escala que está en función de determinada cantidad de BPC. Eso sale de acá. Es decir, yo no voy a tener que reconfigurar toda la planilla de IRPF, sino que voy a tener que actualizar este valor. En el único caso que yo debería reconfigurar la planilla de IRPF es en función de que cambie la forma de cálculo, pero al año que viene es de esperar que lo único que cambie sea el valor de la BPC. Bien. A la derecha tenemos el total de adelantos, que no es otra cosa que la suma de los dos adelantos que vimos acá. Acá son dos porque esta empresa se maneja con dos, pueden ser la cantidad de adelantos que la empresa requiera, ¿verdad? Bien. Negativo del mes anterior, en el caso de que el funcionario haya tenido un recibo, una liquidación negativa el mes anterior y este mes de positiva y alcance para descontársela, acá se puede incluir. Bueno, a la derecha tenemos retenciones. Empezamos con las retenciones a las financieras, luego las retenciones judiciales, que acá van a figurar todas en blanco porque están enlazadas con una cédula específica. Pero ahora voy a poner pausa y les voy a mostrar qué pasa si justo la persona es la que figura. Por ejemplo, sabemos que Juan Pérez tiene relacionada una retención con Juana. Entonces, lo que hace esto es que si en la columna A está la cédula de Juan Pérez, a Juana se le va a pagar la retención que figura en la planilla de retenciones. Bien. Por último, acá tenemos un resumen para poder verlo rápidamente, con el total disponible, total de descuentos y el líquido del funcionario. Esta información a su vez va a servir como insumo posteriormente. Esto que ven acá no es otra cosa que un simulador de lo que sería la factura de BPS. ¿Para qué sirve esto? Para que yo pueda proporcionarles los asientos contables en caso de que ustedes así lo deseen. A efectos de poder mostrarles cómo es que funciona esta verificación que yo hago al final, es que dejé censurada las cédulas reales. Acá simplemente le puse Juan Pérez, ¿va? Yo acá en informe de liquidación, como verán, la hoja 11, no hago otra cosa que contrastar la información, que no es otra cosa que lo obtenido de los cálculos en la planilla de verificación, y lo comparo con lo liquidado en el sistema. Yo ingreso al sistema, emito un informe, lo pego acá abajo, acá también figuran las cédulas, acá figura el nombre de la persona, y bueno, en definitiva, acá lo que hace es buscar si aparece esta persona en este listado, traer acá ese importe, y acá lo que hace resta este líquido versus el líquido que me tiró a mí el informe. ¿Tá? Como verán, en 463.248,32 las diferencias por redondeo que dieron en suma dan menos de un peso. ¿Tá? Esto me da a mí la seguridad, en definitiva, de que yo trabajé bien, de que mi trabajo quedó bien hecho. Esta hoja de cálculo no servirá solamente para controlar la correcta confección de los recibos, sino que también permitirá corroborar el correcto importe de la transferencia bancaria masiva que se generará para pagar las liquidaciones de haberes. Luego de liquidados los recibos y haber confirmado que los recibos fueron correctamente emitidos, estaré en condiciones de ofrecerles un informe en el caso que el mismo sea requerido. El mismo podrá ser idéntico a este que particularmente me solicita un cliente, o por el contrario también podría ser confeccionado a medida de sus necesidades de información. En este ejemplo, el cliente me solicitó esta información y con esta disposición.
le interesaba que figure por separado en una columna la cantidad total de adelantos otorgados, discriminada del resto de los descuentos en el recibo. También le interesaba tener en un mismo informe todas las retenciones para asegurarse de procesar el correspondiente pago. Y por último, también le interesaba tener discriminada la cantidad de horas extras que le pagan a cada funcionario. Este informe que estás viendo es simplemente un ejemplo de la información que puedo llegar a proporcionarte. En el caso de que requieras un informe, podés perfectamente acoplarte a este formato o podés pedirme un informe personalizado según tus intereses. En definitiva, esta planilla con la que yo trabajo no es otra cosa que un sistema de verificación y de corrección de errores. Esto me permite un alto grado de eficiencia y de poder demostrar a cabalidad que mi trabajo es hecho a conciencia y que está bien. Gracias por haber llegado hasta acá, espero haber sido lo suficientemente claro en mis explicaciones. Cualquier duda, consulta, podemos conversar al respecto. Saludos.